Hola mis amigos, bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos explorando uno de los países menos conocidos y de los más pequeños de Sudamérica. Hoy nos encontramos en la República de Surinam, más exactamente en su capital, Paramaribo. ¿Escuchaste hablar alguna vez de este país? ¿Sabías que existía? Cuando yo le comenté a familiares y amigos que me iba de viaje a Surinam, todos me miraban confundidos. ¿Dónde queda eso?, me preguntaban. Todos pensaban que era un país de Asia o África. Nadie imaginó que este pequeño país se encuentra tan cerca de nosotros acá en Sudamérica. Así que para los que no saben dónde se encuentra este país, acá les explico. Surinam, antiguamente conocido como Guyana Neerlandesa, es un país de América del Sur y al norte nos encontramos con sus costas en el Océano Atlántico. Al este limita con la Guayana Francesa, al oeste con Guyana y al sur limita con Brasil. Su territorio abarca una extensión de 163.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de alrededor de 600.000 habitantes. Por lo tanto, es el país independiente menos poblado de América del Sur. Casi todo el país es selva y más de la mitad de la población se encuentra en su capital, Paramaribo. El clima de acá es tropical. Dada su cercanía con la línea del Ecuador, me comentaron que acá nunca hay tormentas de viento fuertes, pero sí llueve mucho, como ahora. Generalmente me explicaron que son 6 meses de lluvia y 6 meses que casi no llueve. Y las temperaturas rondan entre los 18 a 32 grados durante todo el año. O sea, acá nunca hace frío. Es como ahora que está lloviendo y actualmente hacen 31 grados. O sea, está bastante caluroso. Surinam es el único estado soberano de América cuyo idioma oficial es el neerlandés, dado que antiguamente perteneció al Reino de los Países Bajos y obtuvo su independencia en 1975, siendo también una república muy joven. Igualmente hay tanta diversidad étnica en este país que se hablan muchísimos idiomas, como el inglés, portugués, hindú, e incluso tienen su propio dialecto llamado Sranantongo o Taki-Taki. Otra curiosidad es que en este país se maneja del lado izquierdo. Es uno de los pocos países de América que ocurre esto. La moneda local es el dólar surinamés, o como lo llaman acá, el sardí. Aproximadamente al día de hoy, un dólar estadounidense equivale a 37 sardí. Y su billete de mayor denominación es el de 100 sardí, este que tengo acá. Dicho esto, ya entramos en contexto, descubramos juntos lo que esta hermosa ciudad tiene para ofrecernos. ¡Vamos! TV. Comenzamos el recorrido en el Fuerte Zeelandia. Este es un símbolo del pasado colonial de Surinam. Fort Zeelandia es una fortaleza que fue construida en el siglo XVII. Esta estructura fue diseñada para proteger a la ciudad de Paramaribo de los ataques piratas y de otras potencias coloniales rivales. El fuerte toma su nombre de la provincia de Zelanda, en los Países Bajos, y fue uno de los principales puntos de defensa de la colonia neerlandesa en Surinam durante varios siglos. En su época de mayor influencia, me cuentan que Fort Zeelandia fue el centro del poder colonial neerlandés en la región. Además de cumplir su función defensiva, el fuerte también albergaba un asentamiento militar y comercial. A lo largo de los años, Fort Zeelandia ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Pero no se los voy a contar a todos ahora porque tendríamos que hacer un video aparte solamente contando la historia que tiene este fuerte. Hoy en día el fuerte se convirtió en un lugar turístico y cultural en Paramaribo. Los visitantes pueden recorrer sus antiguos cuarteles y aprender más sobre la historia de la colonización en Surinam. Adentro del complejo de Fort Zeelandia también se encuentra el Museo Surinamés, donde se encuentran artefactos y exhibiciones que ilustran la historia y la cultura del país. Una visita al museo es una buena oportunidad para aprender más de la rica herencia de Surinam.
Ahora nos metemos en el centro histórico de la ciudad de Paramaribo. Este mismo lugar en 2002 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El primer edificio que nos encontramos es el Palacio Presidencial. Su arquitectura es de estilo barroco, neerlandés, y está construido en madera y piedra. Se encuentra enfrente de la Plaza de la Independencia y en su parte de atrás está el Parque Palmentuin, que está abierto al público y es un hermoso oasis tropical que ofrece buena sombra y algo de paz. Es un lugar donde uno puede relajarse y contemplar la vegetación de este lindo país. Más adentro, en el corazón de la ciudad, nos encontramos a la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo. Esta joya arquitectónica es de madera. Es una muestra de la gran influencia holandesa en la región. Mientras me voy acercando a la catedral, me encuentro con una fachada impresionante. Las mezclas de estilos, la arquitectura, es hermosa. Esta catedral es una pieza única en su tipo. Sus gigantes torres y detalles ornamentales, en verdad, que son maravillosos. Otro dato curioso es que en Paramaribo te puedes encontrar una sinagoga, una mezquita, una basílica a pocos metros de distancia una de otras. Es más, algunos templos están uno al lado de otro, como se puede ver acá. Una sinagoga y una mezquita. Esto que ven acá es algo único y refleja la diversidad y tolerancia religiosa que caracteriza a Surinam. Es simplemente asombroso cómo diferentes creencias culturales pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Esto se debe a que durante la era de la colonización europea, Surinam fue disputada por los neerlandeses, británicos y franceses, lo que llevó a la llegada de esclavos africanos y demás trabajadores contratados, hindúes, judíos, chinos y muchos más. Esto hizo que tengan una comunidad gigante de diferentes orígenes, creando una sociedad multicultural única en la región. Es por esto que hay tantos templos acá, todos conviviendo pacíficamente uno al lado de otro. Mis amigos, es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido. Si les gustó este video, háganmelo saber dejando su like. También pueden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Si tienen alguna pregunta o sugerencia para otro video, déjenme su comentario acá abajo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Che, me parece que está un poco húmedo acá. No veo nada. Muy raro. Cuánta humedad.